Buenas tardes, un gusto saludarles en esta tarde. Am, Hoy vamos a ver sobre el tema de qué dice la Biblia acerca de Halloween. Y realmente al ponernos a estudiar una vez piensa que no hay mucho que pueda decir la Biblia en cuanto a este tema, pero sí hay mucho que dice la Biblia. Entonces, que en estos minutos que tenemos, Dios nos permita estudiar y nos permita enfocarnos en Él. Realmente ese es el enfoque, esa es la prioridad, enfocarnos en Jesucristo, en lo que Él ha hecho, en la obra terminada de Él. Sí, quiero saludar a algunas personas que nos escribieron. Eh, Saludo a Toribio de Miguel Alemán y su familia. Gracias por sus preguntas, Toribio. Gracias también por sus oraciones. Saluda a la casa. También quisiera saludar a Tamara a Arteche, que también nos escribió con una muy buena pregunta en cuanto a, a la Llorona, a la tradición o la leyenda de la Llorona en México y cómo poder sobrellevar eso en el ámbito familiar y especialmente en cuanto a los hijos, cómo se presentan en la escuela y qué se puede hacer con eso. También quiero saludar a Gabriela Vázquez, que escribió desde aquí de Cuenca, de la IGB de Iglesia Gracia y Verdad en Cuenca. También gracias por las preguntas. A los que están ahorita con nosotros, saludos. Gracias a Dios que están con nosotros. Y podemos empezar entonces. Si tienen preguntas durante el transcurso del estudio, por favor les pido que los escriban y yo voy a tratar de estar atento para que ustedes puedan o que ustedes me hagan las preguntas y yo tratar de buscar la respuesta en la Biblia. Entonces, gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Quiero recomendarles una página de internet que ha sido de mucha utilidad en varios temas. Aquellos de ustedes que pueden leer en inglés, les recomiendo esta página que se llama answersingenesis.org o respuestas en Génesis, sí, pero en inglés está la página, sí, answersingenesis.org, sí. Y hay dos artículos que están puestos ahí en esta página. El uno de ellos es la historia de Halloween y la Biblia. El otro habla acerca de Halloween y, y el Evangelio de vida. Entonces, pueden ustedes buscar estos artículos que están en esta página, ¿sí? También algo que ustedes podrían revisar es directamente en la Biblia y buscar la respuesta. Ahora, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Buenas tardes a todos del CITA, que está con nosotros también desde Cuenca. Varias personas que se han conectado el día de hoy. Gracias a Dios por esto. Vamos a empezar entonces. Miren, quiero darles una pequeña introducción en cuanto a qué es lo que significa esto de Halloween. Y encontré esto justamente en esta página de respuestas en Génesis, ¿ok? Entonces, el propósito de Halloween en sí es honrar a los muertos, ¿sí? ¿De dónde salió esta tradición o esta celebración? ¿Sí? Esta tradición ya está posiblemente desde hace unos 2000 años, ¿sí? Y son falsas creencias que tratan de honrar a los muertos y esto empezó posiblemente con los celtas en Europa. Sí, luego que ellos fueron conquistados por los romanos y luego los romanos que tuvieron la religión después del año 300, la religión del cristianismo, adoptaron este día como un día para honrar a los muertos. ¿Ok?
Ahora, en el transcurso de los años se ha ido cambiando, pero básicamente el hecho de, o lo que ellos hacían era, la manera de honrar a los muertos era por medio de sacrificios de animales o sacrificios dando una cosecha o mostrando frutos, ¿sí? Ahora, tal vez este tipo de sacrificios han estado en cada cultura en nuestro mundo y se lo celebran de diferentes formas, pero hay una constante que lo que ellos hacen es honrar a los muertos, ¿sí? Recuerdo en nuestro Latinoamérica, en mi país, se acostumbraba también a enterrarse a los incas, enterraban en una olla de barro enorme con sus joyas y cosas más preciadas durante su vida, ¿sí? Y al honrarle a esa persona se hacían sacrificios inclusive de los mismos, de personas también, ¿sí? Este día que alrededor del mundo se celebra en una forma como cultural o una forma divertida o podríamos decirle una forma para llamar la atención, se celebra, por ejemplo, en los Estados Unidos principalmente y en otros países del mundo y Latinoamérica también ha adoptado esa cultura que no es nuestra, pero ha sido adoptada acá y se celebra dando regalos, dando caramelos, dulces, y disfrazándose de lo que sea, ¿sí? Ahora, todo esto que se hace, ustedes lo saben muy bien, pero lo que no se sabe profundamente, porque de eso no se habla, es del rito y de la adoración a los muertos. Entonces, realmente hay mucha información en el internet y hay mucha información en bibliotecas sobre este tipo de actos que realmente son actos satánicos donde se adora a los muertos y se hacen sacrificios. Aquí en nuestra ciudad, en Cuenca, se conoce de grupos que se llaman satánicos que las muchachas quedan embarazadas y ofrecen a sus niños en ese día. Entonces, es algo muy, muy doloroso, muy, muy feo, es una degradación de la sociedad. Ahora, ¿de dónde realmente empezó todo esto? Es lo que quisiera que veamos nosotros el día de hoy, ¿sí? Cuando hablamos acerca de la palabra muerte, la Biblia sí tiene mucho que decir y también nos enseña, se debe adorar a los muertos, se debe hablar con los muertos o no. Sí nos enseña, entonces quisiera que veamos algo juntos en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Bueno, antes de que vayamos a Génesis, hay algo más que es necesario que ustedes sepan, ¿sí? Halloween honra o adora a los muertos, ¿sí? Ahora, esto cuando empezó la época de la iglesia romana, en los años 300 y adelante, por ejemplo, el Papa Bonifacio IV en los años 600 declaró el día 31 de octubre como el Día de Todos los Santos, ¿sí? Como una opción para que los cristianos no se sientan mal en cuanto a participar en una fiesta de celebración. Ahora, luego de eso, el Papa Gregorio III movió esta fecha para el 1 de noviembre. Sí, y luego de 200 años de esto, la Iglesia Católica Romana cambió esta fecha al 2 de noviembre y lo puso como el Día de los Difuntos o el Día de los Muertos. Y en diferentes
diferentes países, se lo llama de diferentes, pero es la misma celebración. ¿Ok? De aquí salen muchas leyendas, salen muchos mitos. Uno de ellos es el de la Llorona, que uno de ustedes me hizo la pregunta, pero no necesariamente se celebra en ese día, pero muchos de estos mitos y leyendas surgen de una mala concepción de la Biblia, ¿okay? Y una tradición errónea, equivocada. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a Génesis capítulo 2 y los versículos 16 y 17. Quiero que veamos Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y ahí Dios, cuando se dirige a Adán y Eva, especialmente a Adán, porque él estaba creado, le dijo que si es que él tomaba del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría, ¿sí? Entonces voy a leerles específicamente cómo dice Génesis capítulo 2, versículo 16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra muerte a través de toda la Biblia tiene que ver con separación, ¿sí? Y esta palabra muerte tiene tres aspectos para nosotros. El primer aspecto habla acerca de la muerte espiritual. La muerte espiritual habla de la separación del hombre que fue creado con cuerpo, alma y espíritu humano para poderse relacionar con Dios, que es espíritu. Cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente, ¿sí? Entonces estuvieron separados de Dios. El segundo aspecto de la muerte es la muerte física. La muerte física que ocurre cuando este cuerpo cesa la vida, ¿sí? Se separa el cuerpo del alma y el espíritu, ¿sí? Y la tercera connotación de muerte en la Biblia habla acerca de la muerte eterna, que es para aquellos que en esta vida rechazaron el mensaje de la obra de Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si una persona que en esta vida, a lo largo de la vida, no conoce a Jesucristo como Salvador, va a la muerte eterna, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poco más de esto luego, pero esos son los tres aspectos importantes. Ahora, Adán, por no creer, por la incredulidad de Adán a lo que Dios dijo, pecó. Y porque no le creyó a Dios, desobedeció y tomó voluntariamente del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva fue engañada, pero Adán lo hizo voluntariamente, ¿sí? Porque no creyó. Y ahí empezó la rebeldía del hombre con Dios, pero también pasó exactamente lo que Dios había prometido que iba a pasar. El hombre murió, ¿sí? Y el hombre murió, y quiero que vean conmigo en Génesis capítulo 3, versículo 6. Vivió la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sí, la Biblia nos enseña que Eva fue engañada por la serpiente, que engañó, la serpiente hablando de Satanás, engañó a Eva, pero Adán voluntariamente no creyó a Dios y desobedeció y pecó. Ese momento ambos murieron. Entonces, la muerte se dio el primer resultado ahí en Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 3 y el versículo 7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En ese momento ellos
Su enfoque ya no estaba en Dios, estaba en ellos mismos y se avergonzaron. El versículo 8 dice que oyeron la voz de Dios y que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Ahí tenemos claramente que ellos murieron espiritualmente porque se quedaron ciegos espirituales, porque no podían ver que Dios puede estar en todas partes y que nadie se puede esconder de Dios. Romanos capítulo 1 nos muestra que el hombre, por rechazar la verdad de Dios, fue cada vez en una degradación progresiva y habla ahí de una miopía espiritual. Romanos capítulo 1 del versículos 18 hasta el final del capítulo. Entonces, el hombre recibió como resultado de la incredulidad el castigo a esto, que es la muerte, ¿sí? La muerte, dice Romanos capítulo 6, del versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y exactamente eso es lo que pasó. La paga del pecado es muerte y el hombre se quedó ciego espiritual. Ahora, si nosotros nos hubiésemos quedado en ese punto, no hay esperanza para nada en la vida, ni para ni para nadie, sí. Pero Dios, que dice su palabra, que Él nos dio su gracia antes de la fundación del mundo en Jesucristo. Quisiera que vean ustedes conmigo en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Habla acerca del plan de redención de Dios. Estuvo mucho antes de que el hombre pecara. Sí, el plan de Dios siempre ha sido mostrar su gracia, mostrar y dar a conocer al hombre quién es Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, quisiera que me acompañen a segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia habla acerca de la obra de Jesucristo, y esa gracia nos fue dada antes de que nosotros fuésemos creados. Solamente en el plan de Dios, solamente en el corazón de Dios, surgió este deseo de dar a conocer su gracia. Y Él nos salvó. Aquellas personas que hemos creído, es porque Él nos salvó y nos llamó. Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, es sumamente importante. Esto que Él hizo no fue conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces regrese conmigo a Génesis capítulo 3 y vea que ahí Dios se acerca al hombre, Dios le hace la pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Tomaste del árbol que te mandé no comieses? El hombre aculpa a Dios, básicamente, cuando dice la mujer que me diste, básicamente él estaba diciendo, yo bien estaba, ¿para qué me das? y lo que estaba haciendo estaba culpando a Dios. Pero Génesis capítulo 3, versículo 15, es en el Antiguo Testamento la primera vez donde nosotros vemos expresado en palabras que Dios va a mandar un libertador. Los teólogos llaman a este versículo de Génesis capítulo 3 y el versículo 15 el proto-evangelium, que habla acerca del primer evangelio o la primera vez que fue expresado lo que Dios iba a hacer. ¿Sí? Entonces dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Luego que Dios promete un libertador, da las consecuencias de la caída del hombre, ¿sí?
tanto para la mujer como para el hombre y como para el mundo entero, ¿sí? Y ustedes pueden leer las consecuencias que se perduran hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando una madre tiene un hijo, ¿sí? Eh, el momento del parto tiene dolor, pero realmente lo que significa aquí es que tendrá dolor por el hijo toda su vida, ¿sí? Por eso las mamás, cuando los hijos se casan, dicen, ay, mi hijo, pobrecito, ya se casó. Sí, no se le para la maldición. Sí, una mujer siempre va a querer controlar al marido. El marido es pasivo y es parte de la maldición. ¿Ok? Y tiene que hacer un esfuerzo sobrenatural para guiar en su hogar. Y eso solamente es posible por el poder del Espíritu Santo al conocerle a Él como nuestro Salvador personal. Entonces, en el capítulo 3, en el versículo 21, Dios muestra de manera práctica al hombre que la paga del pecado es la muerte. Y dice en el versículo 3, el capítulo 3, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es sumamente importante porque recuerdan lo que nosotros leímos de que Dios nos llamó, nos salvó y nos llamó por la gracia de Jesucristo. Él nos había salvado no conforme a nuestras obras. Aquí está una vez más esa figura. Sí, un animal inocente tuvo que morir para vestir o para tapar la desnudez del hombre. ¿Sí? Y para hacer eso Dios tuvo que desvestirle de los delantales de hojas de higueras con los que ellos estaban y les vistió con las pieles de animales. Ahora, estos animales no pecaron, eran inocentes, ¿sí? Y otra vez está la figura ahí de un inocente muriendo por el injusto, ¿sí? En este día de Halloween, ¿sí? Que la palabra Halloween viene como les dije, de los celtas, pero ellos estaban en la parte de Europa, donde están los germanos, y luego de eso pasó al inglés antiguo, y luego al inglés que tenemos hoy en día. Pero esta palabra habla de Hallow Evening, ¿sí? Y habla acerca de Hallow es honrar a los difuntos, ¿sí? Y eso quiere decir esa palabra. Entonces, esta palabra tiene que ver con dar honra a los muertos, ¿sí? Ahora, ¿saben lo que Jesucristo dijo acerca o lo que dijeron los ángeles después de cuando las mujeres fueron a ver a Jesucristo el día de la resurrección? Miren conmigo en Marcos capítulo 24. Marcos capítulo 24. Versículos 5 y 6. Marcos capítulo 24, versículos... Marcos... Estoy mal. No hay Marcos 24, entonces déjenme buscarles bien. Ese ya era de mi propia cosecha. Vamos a ver. En Lucas capítulo 24. Vamos a ver si es que estamos bien aquí. Estoy buscando el versículo que dice, porque sí, es Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6, dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Sí? No se puede, escúcheme bien, esta idea de adorar a los muertos o de honrar a los muertos es algo que es una idea que no cabe en la Biblia, ¿sí? Cuando Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, y Él vive. Ahora, una persona
aquí, en esta tierra, que piensa que puede adorar o honrar o estar en contacto con los muertos, está muy equivocada. No, no es posible, ¿sí? Esto no es posible porque recuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo al ladrón que fue crucificado junto a él y el cual creyó en que él era el Hijo de Dios. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Lucas 23, el versículo 43, ¿sí? Hoy mismo, ¿sí? Una persona que muere aceptando a Jesucristo como Salvador, en ese momento va a la presencia de Dios y está con Jesucristo en ese momento, ¿sí? No se queda vagando por aquí. Por ejemplo, la leyenda de La Llorona y muchas otras leyendas, mitos que tenemos en nuestra sociedad, tienen que ver con que los muertos han dejado sus almas y sus almas están vagando en pena. Eso no existe, eso no hay, ¿ok? Lo que sí hay es un mundo espiritual, ¿sí? Donde existen demonios, ¿ok? Ahora, ese mundo espiritual está cegado, está velado para una persona, porque nosotros no podemos ver eso, ¿ok? Cuando la gente se mete en esto tratando de buscar a los muertos, ya sea por la Ouija o ya sea por ritos, no están hablando con personas, están hablando con demonios, ¿sí? Y esto es un ámbito real, ¿sí? Pero la Biblia lo que hace es que no te enseña que tú practiques eso, sino más bien que tú conozcas al Salvador, ¿sí? Que no estés buscando entre los muertos al que está vivo, ¿sí? La única manera de poder tener una vida espiritual aquí en esta tierra inicia por conocerle a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Él ha dado instrucciones por medio de las Escrituras para conocerle a Él, ¿sí? Es necesario que nosotros o que una persona, ya cualquiera que sea el caso, ustedes que tienen la oportunidad de conversar con jóvenes, con niños, inclusive con adultos acerca de este tema, porque se puede dar la oportunidad, ¿sí? Como yo les mencionaba, hay gente que en este día de Halloween, ¿sí? El 31, en vez de participar con como todos lo hacen, trata de compartir el Evangelio, ¿sí? Ahora, si usted quiere hacer eso, está bien por usted, ¿ok? Usted puede buscar maneras prácticas de hacerlo, ya sea con tratados o por medio en vez de dar regalos, sí, visitar a los vecinos y compartir con ellos algo que signifique, tenga importancia, ¿sí? Tenga valor acerca de la obra de Jesucristo. Entonces, Cristo Jesús tomó nuestro lugar por el pecado. Y ahí empieza el Evangelio, ¿sí? Que nosotros tenemos que entender que nosotros estamos muertos espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y esa muerte la tomó Jesucristo, el castigo del pecado lo tomó Él, por usted y por mí. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Primera de Corintios capítulo 15 nos enseña que este es el Evangelio y que por eso, al creer en eso, dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 13, que fuimos sellados con el Espíritu Santo aquellos que creímos. Entonces, un creyente, una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, es una persona en la que mora el Espíritu Santo, ¿sí? Y el maligno no le toca, no le puede hacer nada. Cuando hablamos en Efesios capítulo 6 acerca de la armadura del cristiano, habla acerca de vestirnos de Jesucristo. Cuando Dios vistió a Adán y Eva con las pieles de los animales, estaba hablando de una figura de lo que iba a pasar con un creyente.
de que iba a ser vestido con la justicia de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros buscamos nuestra esperanza entre los muertos? Por ignorantes, por incrédulos, por no saber lo que Dios ha dicho. Entonces, claramente la Biblia sí nos muestra que hay esperanza. Un cristiano que tiene el Espíritu Santo, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, que nada ni nadie, ni principado, ni potestad, ni lo porvenir, ni ángeles, ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, el que usted conozca esto y comparta esto con su familia es muy importante, porque los jóvenes van a ser invitados o van a tener que participar en ciertos eventos de la escuela donde no conocen de Jesucristo. Pero tanto usted como sus hijos tienen que estar claros en quiénes son en Cristo Jesús para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí? El estar firmes no habla acerca de estar peleando con otras personas, porque la batalla ya fue hecha por Jesucristo. El estar firmes tiene que ver con estar apropiados de quienes somos en Cristo Jesús, ¿sí? Y Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, nos enseña esto. Ahora, para una persona que no cree, ya está condenada, dice la Biblia, ¿sí? Tenemos una pregunta aquí, a ver, voy a buscarla. Los cristianos sí tenemos algo que celebrar así. Gerardo Concheras, una pregunta, dice, hermano, pido ayuda en el tema de la tradición mexicana de todos los santos, ¿califica en el mismo sentido? Sí, califica en lo mismo, Gerardo, tal vez no estuviste justo antes, pero este Día de Todos los Santos fue puesto por la Iglesia Católica para darles una opción a los que se llamaban cristianos de la Iglesia Romana, para que no celebren el 31, sino que se celebre a los muertos. Y otra vez, honrar a los muertos no tiene sentido porque los muertos o están con el Señor, los que han aceptado a Jesucristo, o en el Hades, ¿sí? Y en la época de los años 1500, cuando sucedió la Reforma, el 31 de octubre fue cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, ¿sí? En cuanto a por qué somos salvos por la fe, ¿sí? No por las obras, ¿sí? Y se recuerda ese día. Entonces, como creyentes también tenemos algo que recordar, ¿sí? Algo que Dios hizo. Pero el problema de que el mundo, la carne, están aliados con Satanás, es que en este día no solamente se practica el dar caramelos a los niños, sino que esta práctica involucra otras cosas donde hay vandalismo y hay violencia, ¿ok? Y nosotros como cristianos no participamos de eso. Principalmente porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay paz, ¿sí? Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo, la única manera de poder salir adelante con esto es que miremos al Señor, ¿sí? Recuerden lo que dijeron los ángeles en Lucas, capítulo 24, versículos 5 y 6. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Entonces, un muerto está en el Hades. Sí, un muerto que no ha conocido a Jesucristo, una persona que no conoce, está en el Hades. Es un lugar real, ¿sí? En la Biblia, en Lucas capítulo 16, nosotros podemos encontrar la historia del rico y Lázaro, ¿sí? Lázaro conocía al Señor y fue al seno de Abraham, ¿sí? Esto era en la parte del Antiguo Testamento, ¿sí? La palabra Hades en el hebreo también habla del Seol, ¿sí? Ahora, una persona que no conoce a Jesucristo como Salvador y muere, va a este lugar, ¿ok? Hasta el día cuando sea el juicio final, ¿sí? Y todos los que no conocen a Jesucristo y los que estaban en el Hades
que ahorita ya están en un lugar de tormento, serán echados en el lago del fuego, que es el infierno, ¿sí? Esto está en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 13 al 15. Ahora, esto es verdad, ¿sí? Entonces, en cuanto al tema que nosotros estamos viendo de Halloween, no hay esperanza en este mundo, ¿sí? Algunos tienen la siguiente pregunta. ¿Puede ser, sí, puede ser que Satanás influya en alguien o pueda hacer daño en alguna persona en este día? Pues el problema no es solo Satanás, sí. A veces le damos demasiado poder a Satanás. Satanás ya fue vencido en la cruz, sí. Pero la carne, sí, y la carne es la naturaleza pecaminosa que el hombre tiene, sí, es aliada con el diablo. Y la carne lo único que produce son obras de muerte, sí. Gálatas capítulo 5 y los versículos 19 nos muestran lo que la carne produce, y si usted se fija en lo que se celebran en estos días, esto que vamos a leer ahorita es como una foto de lo que produce la carne, ¿sí? Y en estas fiestas, aquí en mi ciudad, como en otras partes, se puede ver claramente eh, el desenfreno de la carne, ¿sí? Entonces, Gálatas, capítulo 5, los versículos 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Se está dirigiendo a creyentes, ¿ok? Un creyente tiene la carne también, y un creyente que anda en dependencia de uno mismo va a buscar estas cosas, va a hacerlas, ¿ok? Sí es salvo, pero llega sin nada que dar, ¿sí? Lo único que perdura es lo que se hizo en el Espíritu Santo, y eso habla 1 Corintios capítulo 3. Tengo una pregunta de una hermana que nos dice, ¿Satanás puede dañar la vida de alguien en esta fecha? Realmente una persona que no conoce a Jesucristo como su Salvador, la Biblia nos enseña que no tiene pleito con Satanás, más bien está del lado de Satanás, sí, ya está muerto. Entonces el hecho de que una persona que no conoce a Jesucristo como Salvador ya está del lado de Satanás. Ahora, para un cristiano dice la Biblia que el maligno no le toca, ¿sí? Porque nosotros mora el Espíritu Santo. Y no puede, el Satanás no nos puede hacer daño. Romanos capítulo 8 dice que todas las cosas nos ayudan a bien para los que son llamados, escogidos, ¿sí? Según su propósito, ¿sí? Quiero que lean esto conmigo. Romanos capítulo 8, versículos desde el 28 al 29, ¿ok? Entonces, para un creyente, no tiene que saber quién es Dios, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el caso de Job, ¿ok? Que Satanás se acercó a pedirle a Job, a decirle, has considerado a tu siervo Job y él hace solo estas cosas porque tú le bendices materialmente, ¿sí? Y Dios permitió que Satanás toque su cuerpo, ¿sí? Toque la vida de sus hijos, pero nunca Satanás pudo quitarle lo que ya era de Job, ¿sí? Una relación con Dios, una unión con él, porque dice la Biblia que él era un justo, y eso habla acerca de que confiaba en que Dios mandaría un libertador. Entonces esto es importante, ¿ok? Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados,
porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a continuación de eso, vemos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, surge una pregunta muy, muy interesante y muy buena. ¿Cómo podemos nosotros enseñar o hablar a nuestros niños o a los niños, si usted no tiene hijos, pero hablarles acerca de este día? Entonces, no se puede esconder. Sí, realmente la obra de educación de los niños se necesita del Espíritu Santo para hablar con ellos, porque es algo imposible. Se necesita del Señor para hablar con ellos en dependencia y principalmente mostrarles que esas prácticas no tienen nada que ver con la Biblia, no tienen nada que ver con Dios, que más bien son un resultado de la carne. Pero una persona que conoce a Jesucristo como su Salvador tiene esperanza. Tiene esperanza no solamente de vida, sino que cuando se enfrenta, por ejemplo, en la sociedad que practica esto de reconocer y decir, eso no es de Dios. ¿Sí? No tengo por qué tener temor. ¿Sí? Porque conozco a Jesucristo, porque sé quién es Él, sé lo que ha hecho en mi vida, sé que me ha dado el Espíritu Santo, sé que ahora posicionalmente yo ya estoy con Jesucristo en los cielos y nadie me puede quitar ese lugar. Y que en vez de buscar entre los muertos, mi mirada va a estar en aquel que vive, que es Jesucristo. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza, hermanos queridos. ¿Sí? Este tema da mucho que decir y nuestra oración es que el Señor le guíe a conocer a Jesucristo como su Salvador personal, a entender que no se puede uno poner cargas y decir no voy a participar en tal o cual fiesta solamente porque sí. Eso se llama un legalismo religioso que no sirve, se cansa. Usted y yo tenemos que tener convicciones firmes que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso solamente a través del estudio sistemático de su palabra, de conocer cómo Dios trabaja, quién es Él, y también la obra terminada de Jesucristo, es decir, la cruz de Jesucristo, lo que Él hizo, cómo nos afecta a nosotros. Este tema es importante para usted, para mí, y es actual. Porque en estas fechas la gente no tiene una dirección. La misma Biblia dice que son como ovejas que no tienen pastor, dispersadas. La gente está perdida. Y así estábamos nosotros también, sin Cristo Jesús. Por eso nuestra esperanza es en Él. Les agradezco a todos por acompañarnos en esta tarde. Les pido que compartan este video si es que piensan que es necesario compartir. Tengo un comentario aquí de Gustavo Yepes. Del 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg, estallando así la Reforma Protestante. Regresamos a la salvación por fe. Y es así. Esto es verdad. Así es. Nuestra esperanza está en la obra terminada de Jesucristo. ¿Sí? ¿Para qué estás buscando, estás perdiendo el tiempo en lo que ya está condenado? Mejor veamos al que vive, ¿sí? A Jesucristo, a conocerle a Él como nuestro Salvador personal, pero también como nuestra vida mismo como cristianos, que produce el Espíritu Santo al creyente que por fe confía en Él. Hermanos queridos, gracias por sus preguntas, a los que las hicieron, gracias por sus comentarios, que el Señor guíe sus vidas al conocerle más a Él, que el Espíritu Santo nos enseñe y nos permita vivir por el poder de Él, que se refleje la vida de Jesucristo en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Saludos.